Bueno, lo que sí te tenés que quedar ahí, porque así le veo la cara a alguien, si no es muy No, difícil. me quedo. No, me quedo. Yo Bueno, primero darle las perdón, Di, gracias. La perdón, Di, verdad que sí. me voy porque después cuando quedás presentando en el video grabado quedás vos solo. Si no quedamos los dos y queda feo. Apago la Ah, cámara. bueno, Estoy acá, estoy acá. Una cuestión estética. bueno, Nada, eso. bueno, dale. A ver, lo primero, bueno, darle las gracias. La verdad, yo no soy muy asiduo a dar charlas. Sé que, primero, porque considero que el que da una charla tiene que tener un background muy importante, tiene que estar muy seguro de lo que dice. A veces se escucha gente afirmar ciertas cuestiones y para mí quedan muchas cosas en el tintero difíciles de poder realmente afirmarlas con tanta fuerza como para ponerse a exponer. Pero bueno, la idea cuando me lo propusieron era, ellos, Catapult me ofrece dar una charla y yo les dije que no quería hablar absolutamente de nada, ni de variables, ni de absolutamente nada de eso, ya que seguramente a lo largo de la pandemia y a otro nivel, inclusive europeo, hay gente que está mucho más capacitada y ya los webinars y cursos están dando vueltas por ahí. Entonces, mi idea fue tratar de traer algo de información que en realidad la van a poder encontrar en cualquier lado y en forma gratuita en YouTube, pero tratar de volcar o de traer información que pueda llegar a ser útil para el profe, que yo siempre digo, y esta primera imagen que está en la pantalla es eso, somos una máquina de generar datos, constantemente estamos recolectando información y no hablo de ahora, hablo de cuando éramos, o cuando yo tengo hoy 48, o sea que hace rato, a los 21 me recibí de profe y hace rato que estamos en esto, pero bueno, toda la vida nos la pasamos generando datos, la presencia de los alumnos en las clases, en los entrenamientos, antes medíamos cuánto corríamos, por el tiempo, por la distancia, la cantidad de repeticiones, las sesiones de fuerza, las diferentes cantidades y cantidades de planillas que hemos hecho, y a pesar de que durante muchísimos años, particularmente y en el laboratorio de fisiología y antes en Fisiosport, con Jerónimo, con Pablo, nos hemos dedicado mucho al área de evaluación y entrenamiento, seguíamos siempre trabajando sobre lo mismo, sobre diferentes tipos de planillas que no tenían ningún tipo de relación una con la otra. Entonces, mi propuesta para hoy es tratar de mostrarles algunas soluciones que creo que puedan llegar a servirles a ustedes desde cómo organizar o cómo manejar un poco la información y quizás abrir un poco la puerta a algunas nuevas herramientas que hay y teniendo también presente, en este caso, y bueno, porque estamos trabajando con GPS, pero también con otro tipo de información, tener presente dónde podemos iniciar este proceso de generar una correcta organización de la información. Porque uno de los grandes problemas que yo creo que tenemos es que hay cantidad de gente afirmando, como les dije al principio, afirmando cuestiones con muy pocos datos y quizás sin la rigurosidad de cómo se generaron esos datos. Entonces, los primeros que quizás tendríamos que poder hacer eso para poder el día de mañana comparar o poder llegar a algún tipo de conclusiones, somos nosotros los que estamos trabajando en el campo o los que estamos trabajando con los GPS o los que estamos trabajando en el gimnasio. Y van a ver que esto lo podemos aplicar a cualquiera de las áreas o de los roles en los que estamos. Entonces, vuelvo a lo mismo, no me voy a dedicar a hablar de variables, sino tratar de mostrarles cómo creo yo que podrían ayudarse ustedes mismos a organizar la información. Punto. Hasta ahí esa va a ser, digamos, el objetivo de esta charla. Vamos a ver si esto pasa. Ahí vamos. Ahí va. Eso. Muy bien. Hoy por hoy, como les decía, la cantidad de información
que hay dando vuelta es muchísima y vamos a estar recolectando datos de los GPS, pero también vamos a recolectar información del gimnasio y vamos a recorrer, por ejemplo, a lo largo del día información de la mañana cuando los jugadores arrancan el día y hacemos esos cuestionarios de readiness. Vamos a recolectar datos, por ejemplo, de posteriores al entrenamiento para saber cuál fue la percepción del esfuerzo, y así vamos a ir sumando y sumando diferentes tipos de información. Y la realidad es que nos lleva muchísimo tiempo, y si encima esa información no está bien organizada, al final la posibilidad de llegar a algún tipo de conclusión es muy difícil. Paralelamente a eso, bueno, Catapult es un ejemplo, pero hay otras empresas también que tienen diferentes plataformas para tratar de ayudarnos a recolectar esa información, y no hay duda que sirven, no hay duda también de que no todos estamos, o no todos tienen las condiciones de poder acceder a ese tipo de plataformas. Entonces mi idea era tratar de ver, bueno, a ver cómo podemos hacer para llevar esto al escritorio de cada uno de nosotros, ¿sí? Bueno, nada, simplemente ejemplos de tecnologías que van surgiendo, van apareciendo, y que todas de ellas nos entregan datos y estamos rodeados de información. Hoy por hoy recibimos, por un lado, datos de los GPS que los generamos nosotros, pero también a veces recibimos en algunas competencias información directamente de sistemas de tracking de video, los cuales tenemos que poder saber manejar para poder complementarlos y poder tener toda la información guardada. Y a medida que yo voy hablando, imagino los que trabajan en esto y los que quizás están golpeando a la puerta de todo esto y están arrancando, y se deben imaginar o deben pensar cómo se hace con tanta información o cómo la podríamos llegar a manejar, porque la realidad es que cuando ustedes vean una simple tabla de un solo día de entrenamiento, o si viéramos un dato crudo de un solo GPS, el volumen de información es tan grande que con nuestras simples tablas, quizás mal organizadas, no podríamos llegar absolutamente a nada. Antes, como les dije al inicio, medíamos o controlábamos la cantidad de metros por las vueltas a la cancha, quizás solo nos contentábamos con saber cuántos metros hicimos en el trabajo intermitente, porque de última era un trabajo que estaba, digamos, con una organización bastante simple de cuantificar, pero hoy por hoy cada una de esas manchas podría ser un jugador, y la cantidad de información que vamos a estar recolectando es exageradamente grande. Lo del estadio tiene un porqué, obviamente somos simpatizantes de esos colores, pero bueno, valía la pena la foto. No, en curso estoy haciendo, ¿no? De GPS. Bueno, conclusión, hoy estamos en esta era que nos rodea del Big Data, donde la información nos está casi ahogando, tapando la cabeza, y tenemos que tratar de encontrar alguna forma de poder organizarla. Dentro de lo que es el proceso normal del manejo de la información, y que normalmente lo que estamos trabajando en el análisis del rendimiento, esta es una gráfica que saqué de una publicación de Martín Bucheit, que también es alguien que tiene mucha experiencia y la verdad que está dentro del área de rendimiento, es uno de los que hoy por hoy está dentro de los primeros 5, creo yo, a la hora de su trabajo, de su calidad y encima de la presentación de sus trabajos. Nosotros estamos, y hoy yo por lo menos voy a intentar dedicarme a hablar nada más que de esta primera parte, ¿sí? O de estas dos primeras partes, donde vamos a estar hablando de lo que es la captura de la información y cómo guardamos esa información. Imagínense que si desde el punto de partida nosotros no podemos hacer esto en forma correcta, cualquiera de los otros pasos de todo este camino que cumple el proceso de la información, es muy factible que nos termine dando cualquier tipo de error. Entonces, creo yo que el primer paso es el fundamental, y después para poder llegar a seguir los demás, bueno,
hay un montón de diferentes necesidades desde el conocimiento nuestro, de la cantidad de recursos que podamos llegar a tener dentro de los clubes, de los tipos de profesionales, de los equipamientos, pero bueno, lo importante es cualquier tipo de información que sea de un GPS, sea de índole, por ejemplo, el acúmulo de minutos en partido, o los datos de readiness de cada mañana, todo eso tiene que estar organizado de tal forma que al fin de cuentas podamos llegar a generar algún tipo de análisis y llegar a conclusiones. Entonces, digamos, adentrándonos un poquitito más en esto, hoy por hoy nosotros contamos con diferentes tipos de herramientas para poder hacer eso. La más conocida de todas, y creo que está al alcance, no digo del 100%, pero creo que hoy por hoy en este mundo donde las computadoras son parte de nuestra vida, el Excel es, creo yo, la herramienta madre hoy de todos nosotros, más allá de que voy a tratar de llegar al final y si el tiempo nos da de poder mostrarles algo más, pero partiendo de una herramienta que todos nosotros tenemos, creo yo que lo único que tenemos que intentar hacer o pensar es, ok, ¿cómo tratamos de sacarle el mejor jugo a cada paso que hagamos con nuestra información? Entonces, lo primero que a mí me gustaría mostrarles a ustedes es clasificar el tipo de datos que tenemos. Y no me refiero a clasificarlo de si es un entero, si es un número con comas, si es una fecha, porque eso también es parte, pero quizás es un área quizás un poquito o algo más avanzado a la hora de analizar los datos. Lo primero que nosotros tenemos que entender es qué tipo de datos tenemos o cómo los vamos a manejar, pero lo primero es entender a qué nos estamos refiriendo. Bueno, ahí lo que tienen es una simple tabla de recolección de una sesión de entrenamiento, donde por un lado tenemos algo que yo llamo descriptores, y que quizás si estuviéramos hablando de bases de datos, estaríamos hablando de dimensiones, pero no lo quiero llevar a términos que quizás los profes no estamos acostumbrados, y me gustaría quizás quedarme con cosas simples y cotidianas. Entonces, dentro de los datos que normalmente manejamos, yo divido los datos en dos. Los datos que son descriptores y los datos en sí, que podríamos también determinarlos como hechos o como son datos que van a ir aumentando en volumen día tras día, acción tras acción, mientras que hay otros datos que a pesar de que van a ir aumentando, los datos en general se mantienen bastante estáticos. Me refiero a estáticos en la cantidad de datos que aumentan por cada día que nosotros recolectamos información. Entonces, si nosotros tenemos una fecha, la fecha va a aumentar día por día. Si nosotros tenemos sesiones porque las clasificamos de alguna manera, van a ir aumentando día a día, o inclusive puede llegar a haber 2 sesiones o 3 sesiones dentro de un mismo día. El código de entrenamiento, el código de ese día puede estar relacionado, en este caso está relacionado a la distancia de ese día de entrenamiento con el partido, pero va a ser uno, o eventualmente pueden llegar a ser 2, dependiendo con qué jugadores esté trabajando, porque algunos no jugaron, porque algunos ya están programados que van a jugar dentro de 3 días. Entonces quizás en esa misma sesión puede llegar a suceder que tengamos una clasificación diversa para algunos jugadores. Y después tenemos otros tipos de descriptores, como pueden ser la participación, la posición, y obviamente, bueno, al jugador que es parte de todo esto. Si nosotros entendemos esto, nosotros vamos a ver que la información la tendríamos que guardar de una determinada forma para poder hacer uso el día de mañana de todos estos descriptores que tenemos acá. Como punto de partida, yo les mencionaba al inicio de la charla que las diferentes herramientas con las que trabajamos hoy
nos brindan la posibilidad de empezar a completar o empezar a describir cada una de nuestras sesiones de entrenamiento. Por ejemplo, en el caso de los GPS, yo traje acá 2 simples ejemplos y los saqué de la plataforma que uso diariamente, donde nosotros, por ejemplo, podríamos clasificar a nuestro entrenamiento con un día, qué tipo de actividad estamos haciendo, o podríamos agregarle diferentes tipos de descriptores, como el periodo de entrenamiento, como el nombre, como la posición, como el equipo, como el rival contra el que voy a jugar, y así podríamos ir sumando cantidades. Y ustedes se van a dar cuenta de que en realidad nosotros podríamos cumplir con este proceso para casi todas las actividades que nosotros hacemos. Entonces, a medida que nosotros podamos agregar una mayor cantidad de descriptores y encontremos una forma lógica de administrarlos, mayor va a ser la cantidad de opciones para poder filtrar y poder analizar la información. En el caso que nosotros guardemos la información sin absolutamente nada, el día de mañana quizás lo único que vamos a tener es una fecha, o eventualmente un nombre de un jugador. Pero la realidad es que dentro de cada una de las sesiones, ustedes van a ver que más allá de que nosotros hoy clasifiquemos dentro del proceso por ejemplo, en el uso de los GPS, como a cuántos días estamos del entrenamiento, o por ejemplo, podríamos clasificar el ejercicio, o podríamos clasificar aspectos como el tipo de entrenamiento. Bueno, todo eso que a veces lo podemos hacer dentro de los sistemas, hay otros sistemas que no nos van a dar, o no van a tener esa capacidad, o no van a estar tan desarrollados. Y es ahí donde nosotros como encargados de administrar toda esa información, tenemos que tratar de encontrarle la vuelta para poder sacarle un poquitito más de jugo. Este es un simple ejemplo de algo que quizás está llevado a un extremo, porque entonces alguno va a decir, bueno, sí, pero con esa cantidad de descriptores no termino más, sesión a sesión tengo que completar. Yo lo quise mostrar de esta forma y es realmente quizás exagerado, pero en realidad, si nosotros tuviéramos una ficha diaria o una grilla diaria en una tablet o en un Excel, o una grilla de entrenamiento donde ya tuviéramos algunas de estas planillas hechas, nosotros tranquilamente podríamos completarlas fácilmente para que después esta clasificación o descripción, ya sea de un entrenamiento, ya sea de un ejercicio, ya sea del readiness de la mañana, pueda estar un poquitito más organizada. Dentro de estas opciones que nosotros tenemos para clasificar, obviamente, lo más difícil de todo, o particularmente lo que más me costó, o me sigue costando inclusive, es poder lograr una adecuada clasificación para lo que yo quiero describir, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy por hoy, y Alejandro está por ahí, o Fernando también, es fácil hablar de, esperen que me están llamando de Catapult. Perdón. Luciano, estoy dando la charla para ustedes. Chao. Perdón. Pensé que era porque dije, quizás no se está escuchando del otro lado. Dije, si no era raro que... Ahí me va a llamar. Bueno, ahí me va a llamar. Bueno. Nada, lo que les decía era, lo más difícil, creo yo, es, hoy por hoy, por ejemplo, es fácil hablar de match -1, match -2, o game -1, -2, +3, pero la realidad es que cuando todos arrancamos con esto, a mí me tocó arrancar en el 2012 con todo esto, y no tenía la más mínima idea dónde estaba parado, nunca me había puesto a analizar los datos de esa manera. Hoy por hoy está clarísimo
digamos, por lo menos está clarísimo en algunos aspectos en relación a la información de los GPS, las cuestiones básicas que tenemos que guardar, pero después en el día a día, en el trabajo, vamos a encontrar que van a ir apareciendo diferentes cuestiones. Por ejemplo, a mí me ha pasado trabajar en Brasil donde de repente teníamos 40 jugadores. Y de esos 40 jugadores, el técnico todavía no quería dejar a nadie libre porque consideraba que todos los jugadores, la verdad que tenían calidad como para estar ahí y estábamos en un proceso que había que completar. Y entonces, aparte del corte que hacíamos de cada entrenamiento, de cada drill, la clasificación de cada uno de los ejercicios, que es otra de las grandes, es uno de los grandes temas a lograr, digamos, llegar a un punto en común con los técnicos y con la gente estable de los clubes, para poder generar una clasificación adecuada y que después eso nos permita generar un buen filtro, pero después nos encontrábamos quiénes eran del grupo 1, o quizás de la Matrix A, podríamos decir, el grupo más relevante, quiénes son de la B, quiénes son de la C, porque después a la hora de analizar la curva en la semana con 40 jugadores, los filtros no podían basarse solo por los ejercicios, sino que tendría que ver cómo involucramos al grupo B dentro del grupo A y poder entender cuáles eran las compensaciones necesarias, y todo eso obligaba a tener que agregar estas descripciones a cada una de las sesiones de cada uno de los jugadores. Entonces, imagínense que es muy importante poder establecer claramente dónde vamos a meter, o inclusive, por ejemplo, clasificar en una sesión que un jugador estuvo lesionado. Entonces, a la hora de filtrar la información, no es lo mismo filtrar la información y meter a todos los jugadores dentro de la misma bolsa que, por ejemplo, filtrarlos por los que completaron toda la sesión, los que completaron parte de la sesión o los que están lesionados. Entonces, la descripción de la participación dentro de ese corte y de esa administración del dato de ese día es relevante, porque al final de la semana, al final del mes o al final del día, la decisión o la interpretación del resultado puede llegar a ser totalmente equivocada, ¿sí? Entonces, fíjense la relevancia. En el caso de los ejercicios o los drills, la posibilidad de clasificarlos si son ejercicios de posesión, si son small side games, big side games, si son entradas en calor, si vamos a clasificar por espacios, vamos a clasificar por cualidad física que estamos estimulando. Entonces, las opciones son muy grandes. Lo importante es que cada uno de ustedes pueda tomar las que realmente les puedan llegar a servir y aplicarlas o guardarlas o administrarlas de tal forma que las puedan usar posteriormente. Si nosotros utilizamos esos descriptores, y acá solo lo traje a modo de ejemplo, dentro de lo que es en el Excel, los podríamos utilizar como filtros, o los podríamos utilizar con esta herramienta, que después la vamos a ver, que son los segmentadores de datos, y en este caso son los mismos segmentadores, o slicers se llaman, utilizándolos en el caso de Power BI. Entonces, fíjense que si nosotros le damos una buena utilidad a cada una de estos descriptores, nosotros, acá dice país y estado, en realidad era solo para un ejemplo, pero nosotros podríamos seleccionar, inclusive filtrar por periodos, filtrar por posición, filtrar por tipo de competencia, filtrar por lo que a ustedes se le ocurre en tanto y en cuanto lo puedan o lo agreguen a la información. Ahora, el problema de todo esto es cómo organizamos los datos para poder utilizar esos descriptores. Y creo que esta es la gran diferencia de cómo particularmente yo me manejaba hasta quizás el año 2012, 2013, y cómo me manejé de ahí en más. Y realmente eso me cambió, me modificó mucho la capacidad de poder generar informes y la velocidad en cómo yo pude generar ese tipo de informes. Más allá de que desde el 2013 a la fecha, las herramientas que tenemos hoy en día, inclusive los sistemas de GPS, pero al mismo tiempo
las plataformas para recolectar datos ya nos entregan casi los datos acomodados de esta manera. Yo estoy seguro que hay cantidad de profes que, como dije antes, que están golpeando esta puerta, o que quizás la vienen golpeando hace mucho, pero no han podido quizás dar el paso, o no han sabido cómo, todavía siguen perdiendo muchísimo tiempo en generar planillas y formatos en el día a día, con cosas básicas que hoy creo yo podríamos optimizarlas mucho. Así que me gustaría, digamos, que puedan aprovechar esta información. Seguramente hay muchos que ya lo hacen, pero yo debo decir que a cada lugar a donde fui me tocó encontrarme con profes que, más allá que están hace muchos años dedicados a lo que es la preparación física y el entrenamiento, por una cuestión de gustos, por una cuestión de conocimiento específico, o por una cuestión de que no tienen una buena relación con la compu, quizás no han avanzado en estas pequeñas cositas o pequeñas herramientas que tenemos hoy a mano, y eso los ha hecho quizás, perder mucho tiempo. Y hoy realmente en nuestro trabajo lo que nos sobra es tiempo. Entonces, paso directamente a tratar de mostrarles cuál, desde mi punto de vista, serían las herramientas, o qué es lo que deberíamos de hacer como punto de partida para mejorar la administración de nuestros datos. ¿Sí? En general, lo que yo me encuentro cada vez que llego a un lugar son tablas de este tipo. Y las tablas de este tipo, la verdad que son muy bonitas, pero son muy bonitas a la hora de presentarlas. Y obviamente yo también termino presentando tablas como esta cuando la información tiene que llegar al técnico, o cuando tengo que armar una presentación, o cuando tengo que enviarla de repente a un club que me está pidiendo la información de la semana de entrenamiento con la selección. Claramente yo hago este tipo de cosas, pero en realidad la gran diferencia es en no guardar las cosas como en realidad las mostramos, o al revés, guardar las cosas de tal forma que pueda llegar a ser más fácil generar tipo de presentaciones o formatos de presentaciones que a mí me den la capacidad de hacerlas en forma fácil y dinámica. Entonces, los principales errores que en general muchos de nosotros teníamos, en mi caso, y que veo a muchos profes cuando a veces me toca llegar a un club o hablar con uno o con otro, es que guardan la información con tablas de esta forma. Y esta forma, en realidad, desde mi punto de vista, yo las clasifico como una foto. Es una foto del día. Pero lo peor de todo es que esa foto del día está acompañada de un montón de formatos. Formato porque acá arriba, por ejemplo, utilicé las herramientas que tiene muy buenas Excel de poder combinar las celdas. Después usé la posibilidad de combinar acá, usé la posibilidad de combinar acá, agregué 3 títulos a esta tabla, y eso está fenómeno. Ahora, no hay chance de que yo, guardando la información de esta forma, yo pueda guardarla o administrarla de tal forma que yo pueda rápidamente obtener un dato de una planilla o de otra, o voy a perder un montón de tiempo haciendo los gráficos, a pesar de que Excel ha mejorado muchísimo, porque la realidad es que si yo agarro toda esta planilla, la selecciono toda y le pongo seleccionar el gráfico, en este caso un gráfico apilado, Excel me da la posibilidad y lo hace fácilmente. Pero bueno, la realidad es que guardar la información desde esta forma es totalmente erróneo si nosotros estamos pensando en el día de mañana, por ejemplo, poder comparar datos históricos en una forma simple y rápida. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendríamos que cambiar es pasar de este conjunto o este rango de datos que yo le llamo, o conjunto de datos, mejor, porque ni siquiera son rangos, son conjuntos de datos, a pasar a algo que es una tabla. Ustedes tienen en Excel la posibilidad de manejar tablas. ¿Cuál es la diferencia entre hay tres tipos diferentes de datos? ¿Sí? Tenemos los datos, como ustedes los vieron recién en esa tabla armada, que lo único que tiene es formato. Después tenemos la capacidad de generar rangos y asignarles nombres, que sería seleccionar un determinado
número de celdas y determinarlas con un nombre, como por ejemplo podríamos llamarlas fechas, y yo tengo un rango de fechas seleccionado, o tenemos la posibilidad de organizar la información en un formato de tablas, donde las tablas me van a dar un montón de opciones, como esas que tenemos ahí, que nos va a permitir darle un formato personalizado, poder tener filtros o encabezados, tener opciones de estilos, nos va a permitir combinar las tablas con herramientas de filtro para poder limpiar fácilmente los datos, o inclusive nos va a permitir utilizar estas tablas para después poder generar otro tipo de tablas que se llaman tablas dinámicas. Además de eso, y a diferencia de lo que normalmente hacemos, hay ciertas herramientas como son el autorrelleno, la autoselección de filas, el movimiento de columnas inteligentes, que nos van a agilizar muchísimo el trabajo. Yo voy a estar saliendo de la presentación para tratar de mostrarles. Vuelvo a lo mismo, seguramente hay muchos de ustedes que ya lo hacen, y seguramente hay muchos de ustedes que quizás no conocen este tipo de herramientas. Entonces, el proceso para esto es tratar de transformar nuestra información para guardarla no de esta forma, sino guardarla de esta forma. Este proceso o esta forma de guardar la información se la denomina dinamizada, ¿sí? Es una información que se guarda, el término es dinamizado, donde ustedes van a ver y van a decir, pero ¿para qué estás repitiendo tantas veces la fecha? ¿Para qué estás repitiendo tantas veces la sesión? ¿Para qué estás repitiendo el día? Lo que yo estoy repitiendo en cada uno de los casos son todos esos descriptores que yo tenía, que en este caso están todos separados y organizados de una manera que es muy linda para la presentación, pero que no sirve a la hora de después tratar de generar un análisis más profundo de la información. Entonces, este sería el primer paso. Y ahora, ¿cómo? Y de ahí, obviamente, generar esta tabla. Yo voy a salir un poquitito de la presentación. Fernando, avísame si no se llega a ver. Yo traté de que se... Dale, tranquilo. Se ve todo, ¿no? Ok. No, bueno, estoy viendo, entonces, estoy viendo la siguiente filipina. Excel ahora. No. ¿Estás viendo un Excel? Ah, sí. Ok. Yo les dije antes que nosotros guardábamos sí, ahí está en Excel. Ok, yo les decía antes, nosotros me encuentro constantemente con tablas que están guardadas de esta forma. Entonces, lo primero que nosotros podríamos hacer es hacer un trabajito manual, tomarnos el trabajo de romper las diferentes combinaciones, generar y copiar esto aquí, acomodar las diferentes casos, en este caso la posición que está repetida, que tendría que ir ahí, y transformar la información en esto, que todavía sigue siendo, ¿sí? Todavía sigue siendo un conjunto de datos, pero no es una tabla. Para transformar esta información en una tabla y poder hacer uso de todo lo que recién mencionábamos, nosotros podríamos agarrar esta tabla y, esperen que voy a correr esto, yo estoy viendo acá ahí está. Agarramos esta tabla, la seleccionamos y simplemente, si ustedes vienen acá, podrían agarrar e insertar una tabla. Si insertan una tabla, les va a decir si tiene encabezado o no, que sería esta partecita de arriba, y de ahí en más, nosotros ya tenemos una tabla a la cual, como dijimos antes, fíjense lo interesante que tiene esto, y por eso les digo cómo administrar los datos. Vamos a suponer que esta fue la nueva información que llegó de otro día de entrenamiento de X cantidad de jugadores. Nosotros lo único que tendríamos que hacer sería adjuntar esta información. Entonces, de esta manera nosotros estamos acumulando, fíjense como la tabla, sin necesidad de que nosotros hagamos nada, nos empieza a guardar el formato, acumula la información. Yo voy a cancelar eso que hice, porque si no me va a arruinar todo. Pero bueno, dentro de estas capacidades que tiene la tabla, una de ellas es la de poder agregar información fácilmente. Ahora vamos a ir viendo
otras capacidades que tiene en los diferentes ejemplos, pero ¿de qué otra forma podríamos llegar a esto? Porque la realidad es que esto es un proceso que dependiendo de las tablas se puede tornar muy engorroso si ya tenemos muchas tablas guardadas de esta forma, y puede ser tedioso tener que armarlas. Ok. Para esto, Excel y otros, como puede ser Power BI, tienen una herramienta que quizás en una primera instancia es difícil de manejar, pero que el día de mañana, en el momento que tengan la capacidad de poder empezar a usarlas, les podría facilitar mucho la forma de cómo manejamos esto. Y eso es se llama Power Query, y es una herramienta donde ustedes van a poder, en realidad la vamos a usar para otras cosas, pero una de ellas podría ser que desde esta tabla que tengo, poder generar, avísame Fer cuando se vea esta pantalla, por las dudas, porque quizás tarda. Perfecto, Di. Ok, fíjense que esto parece más problemático de lo que teníamos antes, y en realidad, para la tabla sencilla que teníamos ahí, quizás uno dice, no vale la pena perder tiempo en completar o hacer todo esto. Bueno, aquí ustedes tienen una herramienta que tiene cantidad de herramientas y posibilidades para poder administrar la información y modificar. Yo digamos, dentro de lo que es el proceso de ETL, que es de extracción, ¿cómo era? Transformación y carga de datos. Esta es una herramienta que dentro de lo que es algo sencillo y está dentro de la plataforma que nosotros usamos dentro de Excel. Entonces, nosotros podríamos utilizar esto. Yo solo les voy a mostrar, para no perder demasiado tiempo, qué tiene de interesante esto. Este fue el resultado de la tabla, ¿no? Yo empecé, como les mostraba recién, aquí. Lo interesante que tiene esto es que yo puedo ir generando diferentes cambios, y vuelvo a lo mismo. Yo creo que le tienen que dedicar algo de tiempo para tratar de aprender a usar las diferentes herramientas que esto le va a dar. Pero, por ejemplo, yo puedo ir modificando paso a paso, y esto va quedando guardado, cada una de las acciones para poder llegar al último paso, que fue acomodar la información como yo la tengo al final. Y de esta forma, lo único que hago después es cargar la información. Pero entonces me van a decir, pero Diego, esto es un embole, porque si yo tengo que estar haciendo cada uno de estos pasos para cada una de las planillas, estoy jodido, al final pierdo más tiempo que hacerlas. Bueno, la primera respuesta es, la planilla que estamos usando es una planilla exageradamente simple, y ustedes se pueden llegar a encontrar con cosas más complejas como para estar haciéndolas a mano. La segunda respuesta que yo les tengo que dar es que si yo cambiara y agregara la tabla nueva a este dato, o yo duplicara, vamos a suponer que yo duplicara esta tabla, y yo, justo se llaman del mismo nombre, pero bueno, y yo agregara esos mismos datos de esa tabla, yo la cambiaría acá en el origen de los datos, todas esas acciones quedan guardadas y se automatizan. Y no solo eso, vamos a suponer, y acá yo les voy a dar un ejemplo, voy a hacer otro ejemplo con esto. Recién teníamos esta tabla, como para que ustedes se den cuenta de la importancia que tiene este tipo de herramientas para nosotros. Acá nosotros tenemos vamos a ir al final de este chiste. Vamos a ir acá al final, esta era la tabla 1, creo. O generamos una desde ahí, no importa. Nosotros teníamos, vamos a hacer así. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, los nombres de los jugadores, ¿sí? O están acá los nombres de los jugadores. Y vamos a suponer que yo para este jugador escribí mal el nombre. O los datos del GPS vienen mal organizados, o alguien lo escribió mal, y si lo cambio ahora, no tienen la posibilidad de cambiarlo en la plataforma de GPS, o es muy engorroso. Entonces yo tengo la posibilidad de generar alguna posibilidad acá de reemplazar datos, ¿sí? Entonces yo reemplazo este valor que se llama Zaid, y lo reemplazo por Zaid Emanuel. Y entonces, esto va a quedar cambiado. ¿Qué es lo que va a pasar? Como este dato ya quedó guardado, el día de mañana, si yo guardara
esta información y yo llegara, bueno, ahí lo generó como una tabla separada, cada vez que yo escriba o importe los datos en forma equivocada, ¿dónde se me fue? Esperen, ¿estoy bien? Sí. Cada vez que yo incorpore la información en forma errónea, en el caso de este jugador, automáticamente el sistema lo va a modificar. Entonces, si yo modifico y me ahorro todo el trabajo, cada vez que yo importo la información, no me tengo que estar preocupando por corregir esos errores que por algún motivo se generaron. ¿Sí? Entonces, es como una, no sé si alguno ha trabajado con macros, pero es una forma de que hay pasos que van quedando guardados y esa tabla al final yo la puedo exportar y tenerla exactamente de esta forma con todos los datos corregidos. ¿Sí? Dentro de ese proceso de dinamización, como les mostré antes, teníamos esta tabla, que la teníamos abierta, y también tenemos la otra tabla, que sería la siguiente, que hice con la otra fecha. ¿Qué podríamos hacer con esto? Nosotros podríamos cargarla al sistema de esa forma, o podríamos inclusive dentro de este sistema generar algo que se llama anexar, que lo que hice fue agregar todas las tablas una debajo de la otra. Y al final, cuando yo cargo esa tabla, me van a quedar, esperen que vamos a cerrar cosas para que se vea un poquito mejor la pantalla, cuando yo termino, me voy a encontrar que en realidad tengo todas las tablas juntas, una debajo de la otra. En este caso son solo 2 días de entrenamiento, pero la información se va acumulando en forma automática dentro de esta tabla cada vez que yo cargo una de esas tablas que lamentablemente las veníamos guardando en una manera errónea. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Vamos a suponer que, ya sea utilizando una herramienta u otra, lo que nosotros hacemos es tratar de ir acumulando la información de esta manera. Yo voy a pasar ahora, les voy a mostrar, por ejemplo, no sé, acá tenemos, acá tenemos una tabla, por ejemplo, cómo yo guardo la información de cada día de entrenamiento. ¿Sí? Fíjense que al final, en este caso, bueno, solo tenemos 236, no fueron tantos días. Vamos a ver si hay algún tipo de filtro acá. Me parece que hay filtros. Vamos a sacarlos. Y ahora vamos para acá abajo. Ahí está. Entonces, en esta semana de entrenamiento, o 10 días de entrenamiento que yo tuve con la selección de Egipto, yo generé 1241 filas donde yo tengo guardada la información de cada uno de los jugadores con todos los datos que a mí me interesan. Por ejemplo, la fecha, la sesión, el nombre, la posición de juego, la distancia contra el partido, la participación, el drill en el que trabajaron, diferentes tags que yo podría agregarle, algo que para mí sí es importante, que es el momento de inicio y final de cada ejercicio. Y después, en realidad esta tabla está totalmente acotada, después se viene la chorradera de variables que vamos a utilizar. Pero toda esta información son las que a nosotros nos van a permitir el día de mañana hacer uso o poder organizar la información de una determinada forma. Ahora, a la hora de trabajar con tablas, y porque lo más importante en el momento de manejar o de guardar la información es que cada dato que esté guardado dentro de la tabla tenga algún tipo de respaldo, y me refiero a respaldo con que yo no puedo cargar, por ejemplo, a Gutiérrez un día con S y otro día con Z. Bueno, el primer paso sería corregir, en el caso que yo utilice Power Query como la herramienta, entonces cada vez que me llegue Gutiérrez que me lo corrija automáticamente y yo por lo menos puedo evitar ese error. Pero la otra manera de corregir todos esos errores y que, por ejemplo, vamos a suponer, me ha pasado, porque la verdad es que en la velocidad del trabajo cotidiano, a veces uno en la plataforma del GPS guarda la información y en vez de poner match -2, escribía match +2 y le dejaba un espacio
quizás adelante, o de repente venía alguien, le pedía a alguien que me dé una mano que lo corte y me lo guardaba, en vez de con match, me guardaba game. Y a la hora de, cuando yo empiezo a guardar información, esos datos, cuando yo quiero filtrarlos, cuando yo quiero mostrarlos, o cuando yo quiero generar promedios, pierden total sentido porque la información está mal guardada. Entonces, una de las herramientas más importantes que nosotros vamos a encontrar, y en este caso voy a usar una lista de jugadores, ¿sí? Son las herramientas de validación. Las herramientas de validación dependen, obviamente, podemos validar por un montón de cuestiones, pero en este caso yo les voy a mostrar algunas cosas que son simples, como por ejemplo, bueno, voy a validar, ¿por qué? Bueno, por la posición. Si yo escribo, como por ejemplo me pasó el otro día, que tenía escrito forward y le había puesto una D atrás de la R, y otros estaban bien guardados con R, entonces, sin la D, perdón. Entonces, ese error me generaba que después a la hora de filtrar, había jugadores que un día quedaron guardados con una letra, otro día quedaron guardados con otra letra, y los dos me generaban dos posiciones diferentes, lo cual me terminaba dando que el jugador A había entrenado solo 3 días, pero después me aparecía ese mismo nombre en los otros días, pero no podía relacionar la información una con la otra cuando yo filtraba por posición de juego. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, o lo que pueden hacer, es trabajar con con validaciones de datos. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar estos datos, que si ustedes se fijan, yo lo que hice fue primero generar las diferentes opciones y a eso sumarle la opción de esto transformarlo en una tabla. ¿Por qué? Porque el día que yo agregue una posición acá, me la va a agregar automáticamente y no es que yo voy a tener que andar llorando porque, me olvidé de alargarle el rango de datos. Entonces, lo primero es esto. Lo segundo es generar algo que se llama rangos de datos. Acá lo vamos a tener y tenemos el rango de la posición A, que podemos agarrar, vamos a suponer, voy a hacer otro ejemplo simple, pero vamos a suponer que yo quiero esto, vamos diferente. Vamos a repetir esto. Vamos a repetir esto acá. Vamos a poner así. Portero, defensor, delantero, y le pongo nombres. Y yo esto lo podría tranquilamente transformar en un rango, cuando lo tengo seleccionado, y le pongo rangos, nombres. Esto a ustedes les va a permitir, vamos a suponer, que yo quiero en esta celda validar un dato. Yo me voy a la herramienta de validaciones y ustedes van a poder validar ¿en base a qué? En base a igual, perdón, dijimos que se llamaba rango nombres, ¿no? Ok, ya me lo aceptó y automáticamente esto funciona. Ahora, la diferencia entre esto y esto es que a pesar del rango se va a ir creciendo porque la tabla va a ir creciendo automáticamente. Entonces, mi recomendación es generar la información que querramos usar para las validaciones utilizando las dos cuestiones. Los rangos los rangos porque son fáciles para nombrarlas, y las tablas porque van a ir creciendo automáticamente. Entonces, para cada uno de los datos que ustedes tengan acá, van a poder manejarse de esta manera y va a evitar que ustedes, o las personas que estén trabajando con ustedes, vamos a suponer que esta planilla esté a mano de más personas dentro del staff, bueno, puedan administrarla en forma adecuada. Cantidad de opciones que ustedes van a tener para poder administrar eso dentro de lo que son, digamos, las formas de ver o de manejar la información. Creo yo que las tablas les van a permitir, fíjense, estas pequeñas flechas que ustedes tienen acá, si yo estaría interesado, vamos a suponer, en, esto viene así, ¿no? Nosotros podríamos seleccionar la tabla, o los encabezados de la tabla, y nos habilitaría para poder ver o filtrar cualquiera de estas opciones. En este caso,
vamos a filtrar por el caso de los defensores, y seleccionamos, y rápidamente podríamos contar con los defensores. Pero ahora yo quiero ver los defensores desde otro punto de vista. Bueno, acá ustedes van a encontrar que esta tabla, una de las mayores contras y errores que cometemos es generar un volumen muy grande de tablas. ¿Por qué? Porque, no, esta tabla no sirve, es muy larga, es muy grande, y es un problema para poder trabajar con ella. Bueno, fíjense estas pequeñas que tienen acá, es otra de las herramientas que en el trabajo cotidiano son súper útiles. Es una herramienta que la van a tener acá, y les va a permitir agrupar y desagrupar. Y es muy simple, solo con seleccionar qué columnas quieren agrupar o desagrupar. Fer, se sigue viendo porque me dice que la conexión es inestable. Sí, perfecto, perfecto. Bárbaro. Entonces, la posibilidad que tenemos acá es de decir, esta tabla en realidad no era eso que estábamos viendo. Esta tabla es mucho más grande y aglutina o guarda mucha más información. Y así podríamos, por ejemplo, tener, cuando nosotros sacamos los datos del GPS, vamos a encontrar, Fer, no sé si me equivoco, pero Catapult creo que les da 600 variables. Yo las 600 variables no las quiero, voy a querer menos, pero inclusive cuando las saco, quizás me vinieron 100 variables que en algún momento las voy a usar para algo o no. Pero bueno, es posible que las quiera. Entonces, este tipo de herramientas, ¿sí?, de agarrar y de agrupar o desagrupar, ¿sí?, vuelvo a lo mismo, muy simple, es algo que creo que para el uso cotidiano nuestro es una herramienta súper útil. Vamos a suponer que queríamos agrupar, no sé, vamos a agarrar un simple ejemplo. Ok, fíjense acá, yo agrupé las posiciones, ¿sí?, porque lo fui separando por partes. Solo me muestra la primera, pero si yo quisiera ver más, y ahora en vez de filtrar solo por defensores, quisiera filtrar de los defensores los que defienden por afuera, los que serían laterales, yo podría hacerlo. Y ahora, si quisiera, podría filtrar por los que defienden por izquierda. Obviamente, si ya la tuviera abierta, podría ir por esta, pero quizás no me interesaba o no quería. Bueno, ustedes pueden ir jugando con todo. Estas son las virtudes que las tablas les van a permitir a ustedes trabajar, y que quizás si trabajan con datos sueltos, es un poquitito más complicado. Eventualmente podemos sacar todos los filtros y seguir trabajando. Otras cuestiones interesantes, y eso lo voy a llevar aquí, a diferencia, a ver, ¿esto está hecho una tabla? Sí, esto es una tabla, sí. A diferencia de otras, de cómo trabajamos habitualmente, fíjense que normalmente, no sé si alguno trabaja con fórmulas, pero dentro de nuestro trabajo cotidiano tenemos la costumbre de agregar o necesitar agregar fórmulas, y de ahí las tenemos que andar copiando o modificando. Yo puedo agregar una columna, ¿sí? Si yo me pongo acá, automáticamente dijimos que la tabla tenía esa capacidad de agregar columnas, entonces yo le voy a poner acá, le voy a poner suma de la zona 3, ¿cuáles tenemos acá? La 4, la 5, ¿sí? Entonces, si yo agrego una simple fórmula de suma, ¿sí?, ahí va, y selecciono estas 3 filas, perdón, vamos a volver para atrás, así no me molesta, lo hago acá abajo, vamos a borrar eso, y se puede ver bien. ¿Ok? Si nosotros aplicáramos acá alguna opción como esta suma, y le decimos que queremos sumar esto, esto y esto, nosotros tenemos la posibilidad de aplicar esto a todas las... Y esto perdura y se maneja. Si yo tuviera que modificar la fórmula la modifica para todos. Entonces, esta es una simple herramienta. Podemos aplicar cantidad de fórmulas, de concatenar, de cantidades. Pero volvemos a lo mismo. Esto es para días y días y días de explicación. La idea mía de hoy era tratar de que se lleven algo de cómo mejorar el manejo de los datos, ¿sí? Otras herramientas que tienen acá y que podrían utilizar con las tablas son las funciones de orden, donde podríamos organizar la información para diferentes
para diferentes cuestiones. Si yo quisiera organizar toda la información de un solo jugador, lo podríamos hacer de acá, o lo podríamos, bueno, acá quedó con mal el formato, pero lo podríamos hacer de ahí, o lo podríamos inclusive, eso fue sin filtrar, porque yo lo que hice acá fue organizar todos los datos de cada jugador en orden alfabético. Obviamente, si tuviéramos los filtros activos, lo podríamos hacer exactamente de la misma manera, porque yo no estoy filtrando ni sacando jugadores, y podríamos combinar inclusive algún tipo de filtro. Podríamos filtrar por los jugadores que recorren más distancia, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Bien, Fer, no sé si hasta acá hay preguntas, si no sigo, porque si no ya sé que el tiempo no va a dar para todo. No, tranquilo, seguí y aclaro, bueno, para el que quiera hacer preguntas, que ahí abajo hay un tipo de Q&A. Me las vas leyendo entonces. Sí, ahí aparecen, sí, que las hagan ahí, nada, por ahora. Bueno, bárbaro. Buenísimo. Entonces, desde ese punto de vista, las tablas nos ofrecen cantidad de recursos, a diferencia de manejarlos solo con tablas. Y lo otro interesante es que nosotros podemos seguir scrolleando para abajo y agregando datos y datos. Excel tiene, obviamente, alguna limitación, pero es una limitación que quizás no todos lleguen a agarrar, porque estamos hablando de 1 millón y pico de filas. Yo sé que hoy por hoy, si guardáramos todos los entrenamientos en datos raw, seguramente llegaríamos bastante fácil, y ahí tendríamos que empezar, en datos raw de GPS, por ejemplo, tendríamos que estar hablando de otro tipo de herramientas o soluciones. Pero bueno, estamos hablando de nuestro trabajo cotidiano, y para nuestro trabajo cotidiano es más que suficiente esta manera de poder administrar la información. Muy bien, ahora, teniendo clara esta situación sobre lo que son los filtros, sobre las capacidades que nos dan las tablas en cómo organizar la información, nosotros podríamos tranquilamente manejarnos con una herramienta interesante más. Dentro de esta misma tabla, sin irnos más lejos de acá, yo podría decirle a esta tabla, podríamos aplicarlo en otros datos, pero lo quiero hacer acá porque es más fácil de mostrarles, yo podría agarrar y aplicar un formato condicional, que lo tenemos acá en el inicio, y yo le voy a decir, yo estoy eligiendo ahí la altura de los jugadores, ¿correcto? Dentro de la altura de los jugadores quiero, vamos a ver, acá, vamos a agarrar algo simple. Es mayor que, es mayor que, vamos a suponer que, a ver si lo puedo, no, no, vamos a usar otro que sea por porcentaje, perdón, pero por ejemplo, reglas, acá, ok, 10% superior. Vamos a suponer que hacemos eso. Y el color que vamos a rellenar es un relleno rojo claro. Ok. Muy bien. Nosotros vamos a encontrar, yo en realidad lo hice antes de comenzar la clase como para que quede ordenado, pero vamos a suponer que nosotros teníamos organizada la información de, en este caso, vamos a tener la información organizada por nombre y apellido. Y de repente viene alguien y te dice, che, ¿quiénes son los más altos? Bueno, obviamente, ustedes me podrían agarrar y decir, pará que ordeno de mayor a menor. Y yo te digo, no, te voy a dar el 10% superior, que ya lo tengo marcado con color, y acá tienen la posibilidad de utilizar diferentes colores para clasificar. Entonces, automáticamente se generó un filtro más que interesante. Imagínense que tuvieran 3 o 4 colores, y pónganlo para la variable que quieran, no sé, ¿quiénes son del barrio de la calle 37, en la dirección? No sé, yo acá inventé datos. ¿Quiénes son los jugadores que están activos? Más allá de que yo puedo filtrar por activo, pero si dentro de activo hay otra clasificación que yo agregué por colores, tenemos esta capacidad de generar este tipo de maniobras como para administrar la información. Lo del orden ya lo mencioné, y ustedes podrían manejar la información u ordenar la información con más de un componente a la vez, utilizando podría decir, ok, quiero los jugadores más altos primero, y después ordenámelo por edad. Entonces podríamos combinar la forma en que se ordenan los datos. Muy bien. Voy a pasar adelante, esto ya lo vimos. Ok, dentro de esta tabla
hay una herramienta que yo creo que es más que interesante. Habíamos dicho que nosotros teníamos la capacidad de generar, dentro de la tabla y filtrar. Por ejemplo, vamos a filtrar, no sé, vamos a filtrar, creo que la mejor para hacer esto, podría ser esto. Vamos a sacar, vamos a elegir un solo entrenamiento, y yo quiero agarrar a un solo jugador, supongamos esto, y yo quiero guardar información, o quiero tener una información rápida de esto. Entonces, bueno, acá pasan dos cosas muy importantes. En este formato, como yo lo armé, es muy simple. Normalmente decíamos, che, ¿cuánto corrió Pirulito? Entonces escribíamos la suma, ¿sí? La suma de estos datos, ¿sí? Y lo cerrábamos ahí. Y entonces, acá tendríamos que filtrar, porque yo no quiero todos los datos, este dato no corresponde, perdón, este dato es un split que suma todo y no me sirve. Ok, yo lo saqué. ¿Se dieron cuenta? Yo saqué el ejercicio que estaba mencionado como all, pero el dato de la suma no se modificó, porque yo estoy trabajando con una tabla. Entonces, una de las herramientas más que interesantes para poder rápidamente y sin demasiado trabajo, poder tener alguna información de la información recolectada en el día, es utilizar otra fórmula, ¿sí? Que se llama subtotales. Y acá es una herramienta que en realidad es una función, yo no me quería meter mucho en funciones, porque hay un montón, pero creo que esta valía la pena, porque si ustedes eligen la función, por ejemplo, ahí seleccioné, fíjense que puse subtotales y me dio, vuelvo a borrarlo, y me dio un montón de opciones de diferentes fórmulas o datos que yo puedo calcular, contar, contará, máximo, mínimo, entre ellas está la suma, ¿sí? Entonces, si yo quiero la suma, ahora sí, de estos datos, lo interesante es que al yo estar trabajando con una tabla y la tabla filtrarse, los datos ahora sí van a ser los del filtro. Si yo cambiara, y obviamente si yo volviera a agregar este ejercicio que yo no lo quiero, el dato, ups, vale, porque quedó agarrada a la, vamos de nuevo. Si yo, vamos a sacar todos los filtros, así ven que lo que digo es verdad y no miento. Vamos a cambiar esto, lo vamos a ahí, y vamos a agarrar toda la tabla. Ok. Y entonces sí, ahora filtramos, y dijimos que queríamos solo los datos de Said, que solo queríamos los datos de un solo entrenamiento, y que no queremos los datos estos. ¿Ok? Si yo siguiera usando suma, el problema que tendría es que me estaría mostrando los datos de toda la tabla a pesar de que yo le haya aplicado filtros. Entonces, fíjense que acá podríamos, utilizando esa simple función, y yo la traje acá porque creo que es exageradamente útil y es muy simple de entenderla, ustedes podrían agregar y generarse un pequeño reporte rápido de los filtros que quisieran hacer. Ahora, ¿qué le podríamos agregar a una tabla, o qué le podríamos agregar para poder hacer más útil el manejo de las tablas? Yo lo había puesto para trabajarlo con tablas dinámicas, pero tranquilamente lo podemos hacer acá. Tenemos una herramienta que se llama segmentadores de datos. Los segmentadores de datos no son otra cosa que las tijeras, que van a funcionar como filtros. Vamos a suponer, dentro de esta tabla que tengo, al seleccionar, esto es por la virtud de estar utilizando la tabla, me dice, ¿qué filtros querés? Porque en vez de tener que manejarlo de acá, de lo que sería la flechita, yo quiero generar y quiero generar el de los jugadores. Vamos a suponer. Después ustedes los pueden administrar y los pueden cambiar de tamaño y pueden jugar con ellos. En Power BI se llaman slicers, y ustedes tienen la posibilidad acá de manejarlo muy,
fácilmente, y sería una manera de que estos datos que ustedes querían ver rápidamente puedan cambiar, ¿sí?, de jugador en jugador, sin necesidad de demasiado esfuerzo, sin necesidad de estar metiéndose acá. Y fíjense que tanto este como este están relacionados, y todos los que yo agregue dentro de la, vamos a suponer, puede ser que este jugador no haya estado, vamos de nuevo para arriba, fíjense que acá me va a marcar dos cosas. Déjenme ver, ahí vamos para arriba. Ah, había solo 2 sesiones en esta tabla. Bueno, nada, no había demasiado. Yo puedo filtrar, entonces, como les decía, los diferentes jugadores y poder ir viendo la información. Yo puedo quitar el filtro puedo quitar el filtro del jugador e ir cambiando de sesión para ver qué es lo que... Ahora estoy viendo, no sé por qué, pero... A ver. Lo quito y me voy a otra sesión. Bueno, no sé por qué no me está dejando ver, a no ser que haya... Ah, bueno, cuando uno es medio zapallo y no está haciendo bien las cosas, ahora yo tengo... Bueno, está aplicando este filtro. Yo tendría que sacar este filtro, a ver. Saco y saco. Ahí tengo toda la tabla de nuevo. Con 2 sesiones de entrenamiento. ¿Ok? Muy bien. Me voy acá y seleccionamos... Ah, está bien. Lo está tomando de otro lado. Bueno, nada. Esta sería una forma, ahora lo vamos a ver en las tablas dinámicas y van a ver que funciona también bien y ustedes podrían manejarse como para tratar de darle un uso más interesante a las tablas. ¿Sí? Ya las opciones de agrupar las vimos y acá se las muestro. Fíjense, resulta ser que el dato que yo saco del archivo CSV, que me viene en este caso de este GPS, teníamos un problema de incompatibilidad con cómo yo tenía configurado los puntos, las comas y la región, y me entregaba un montón de datos. Bueno, lo primero es que todos los datos que me entregaba yo no los quería, pero la realidad es que yo los tengo. Entonces, yo lo que hice fue hacer un trabajo de agrupados. Acá tenemos todas las variables, puedo tener más variables, podemos ver las variables que yo quiera, sin necesidad de tener que andar haciendo otras tablas extras, solo cerramos, abrimos y podemos disfrutar de la información y manejarla para ver si hay un error, para ver si están bien, para ver qué datos tenemos, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace al manejo o herramientas de las tablas. Ok, ¿cuál sería el siguiente paso para poder profundizar más? Y ustedes van a decir, Diego, ¿cómo hacemos para tener la primera tabla la que le necesito entregar al técnico? Bueno, la forma de llegar a hacer eso, desde mi punto de vista, a diferencia de lo que hacíamos antes, es utilizar la tabla general y tratar de generar algo que se llaman tablas dinámicas. Las tablas dinámicas lo que van a hacer, en tanto y en cuanto todos nosotros tengamos la información guardada de esta forma, nos van a permitir poder manejar y armar seleccionando cada una de las variables, ya sea como filtro, ya sea como dato, y generar esta tabla final. Yo les voy a mostrar acá un ejemplo. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer va a ser generar una tabla dinámica, después les voy a mostrar una que ya hice para que se den cuenta que puede quedar exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacer para generar una tabla dinámica? Bueno, no demasiado, no es muy complejo. Vamos a ver dónde teníamos primero la base de datos total, que es lo que más me interesaba, para poder usarla de referencia. Vamos a borrar esto. Vamos a sacar de acá todos los filtros por las dudas, quiero estar seguro. A ver qué tengo acá. Ok, tenemos 1200 datos, más que suficiente. Perfecto. Como para que vean lo simple que es trabajar con esto. Muy bien. Lo que van a tener acá entonces, yo voy a ir a insertar, y en insertar van a tener la posibilidad de seleccionar. ¿Qué quiero seleccionar? Bueno, yo podría, si me acordara el nombre de la tabla, podría escribir el nombre de la tabla y ya está. Como no me lo acuerdo ahora, yo podría venir acá y fijarme, pero lo voy a agarrar y la voy a seleccionar toda. La meto dentro de la bolsa y la agrego acá. Muy bien. Esta tabla dinámica, que particularmente, si se fijan, aparentemente está vacía,
les va a abrir acá al lado un campo, ¿sí? un control de campos, donde ustedes van a ver todas las columnas que ustedes tienen en la tabla. ¿Sí? Si yo tengo todas las columnas acá, lo que yo podría hacer es decir, che, yo solo quiero ver, por ejemplo, vamos a poner de filtro el día, como primera medida. Vamos a corregir esto, lo vamos a mover. Vamos a moverlo acá. Ahí va. Ah, ¿por qué no me deja? Lo podemos revisar. Bueno. No siempre es amigable para todo. Vamos a acomodarla ahí, que en realidad... Vamos a eliminar hacia la izquierda. Ok, listo, ya la pusimos donde queríamos. Ah, ya entendí por qué. Bueno, si pusimos eso como filtro, fíjense lo que pasa. En la tabla nos está mostrando que ya tenemos un filtro que tiene todas las fechas que yo tengo en esa tabla. Y yo después quiero, por ejemplo, los jugadores. Entonces voy a buscar al jugador y lo voy a poner ¿dónde? En las filas. Y entonces después yo quiero la participación, porque la tabla que teníamos al principio, si se acuerdan, tenía la participación. Yo busco la participación, acuérdense que era parte de nuestros descriptores, no se puede superar, no se puede poner. Ah, el chiste es este, que yo tengo cosas acá abajo, que eran para mostrárselas después, pero vamos a separarlas un poco para que no molesten. Las tablas dinámicas tienen un problema, no se pueden superponer una con la otra, no es del todo malo, ¿no? Bueno, no me está dejando. Vamos a hacerla en otra para no perder tiempo. Vamos a tirarla por acá. Insertamos una tabla dinámica, volvemos a al mismo cuento y trabajamos acá. Podemos con control E seleccionar toda la tabla número 12 era. La seleccionamos y ahí empezamos de nuevo. Las fechas, los jugadores, la participación, teníamos la posición, y entonces después queremos empezar a agregar los datos, que a pesar de que tengo un montón, en realidad los que yo quería era la duración, lo que yo quería eran los metros, lo que yo quería era la distancia en la zona 3, ya la agregué, la zona 4 y la zona 5. Y entonces, si ustedes se fijan, más allá de que en esta primera instancia el formato no es el que tenía la tabla que le estábamos entregando al técnico, nosotros tenemos la posibilidad de generar o llegar a algunas cuestiones. Pero entonces ahora me van a decir, pero Diego, los datos que está mostrando ahí son cualquier cosa. Porque mirá los datos que están, bueno, lo primero que voy a hacer va a ser filtrarlo. Entonces voy a decir, ok, quiero una sola fecha. Yo podría ponerlo ahí, ok. Y entonces ahora, bueno, pero yo no quiero este total, lo quiero sacar, y lo sacamos, y yo quiero ver esto de esta forma, no, perdón, voy a quitar los totales estos también, porque no me sirven. Sí, ahora lo tengo de esta manera, pero estéticamente tampoco está re bueno, entonces no repetir, no repetir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí. Bueno, no era lo que quería. Es un prueba y error esto. Bueno, hay diferentes, vamos a quitar todos los totales. Desactivar totales ahí. Ok. Bueno, lo primero, después no quiero perder tiempo porque se sigue alargando, pero nosotros tranquilamente esto lo vamos a transformar para no ver los datos de los datos repetidos, en este caso, por ejemplo, las posiciones, si están repetidas no lo necesito. Pero fíjense que sin necesidad todavía de tener el formato, rápidamente nosotros podemos llegar a tener la información y poder cambiar de información sin tener que estar haciendo tablita por tablita. Entonces, ¿gracias a qué? A que guardamos la información en tablas, todo para abajo, todo dinamizado. Ese es el principal secreto. Ahora, el otro punto acá es decir, che, pero este dato es erróneo, porque acá está sumando. Y a mí no me sirve, porque primero, yo tengo una sola sesión de entrenamiento. ¿Cómo me da una suma así? No.
no me sirve, tengo que ver qué es lo que está pasando. O por ejemplo en este caso, me está sumando y me está dando 24.000. Bueno, hay un montón de cuestiones que nosotros tenemos que empezar a ver o empezar a analizar para poder tratar de interpretar los datos. Antes de seguir perdiendo tiempo en esta, yo quiero pasar a mostrárselas acá, donde ya la tenía lista. Ok, acá abajo, muy bien. Donde lo que hice fue empezar a darle formato. Hay algunas opciones dentro de lo que son opciones de la tabla para que ustedes le den formato y el formato lo guarde, y no lo modifique, y guarde ciertos tamaños, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo, son detalles. Pero lo interesante acá es que esta misma tabla, que lo único que hice fue cambiarle de colores, ustedes tienen la posibilidad de trabajar y de filtrarla de la manera que quieran, ¿sí? En este caso, yo lo que hice fueron dos cosas. Por un lado, generar la tabla dinámica, y por el otro lado, agregarle a la tabla dinámica las opciones de los segmentadores, que vuelvo a lo mismo, estéticamente acá no están tan lindos, y de hecho los puedo mover a donde yo quiera, no sería un problema, de hecho los podría hasta dejar afuera, si no quisiera que los vean, pero como la intención era tratar de mostrarles las diferentes opciones, yo podría decir acá que solo quiero ver los datos de aquellos que en el día seleccionado tuvieron una participación full, ¿sí? O, por ejemplo, alternado. Bueno, en alternado no hubo nadie. Full fueron todos, pero vamos a un partido. En el partido tenemos alternados, tenemos full, o tenemos modificados. Entonces yo podría o quitar directamente el filtro y mostrar todas las opciones. Los jugadores que no jugaron, los jugadores que sí jugaron todo el partido, alternados y modificados. Y de esta forma poder llegar a generar ciertos filtros. ¿Qué hice acá arriba? Bueno, algo importante, que no lo mostré en la anterior, pero ustedes, por ejemplo, en el caso de cuando ustedes generan o agregan el campo, vamos a suponer que yo repito el campo duración. El campo duración por default, o cualquier campo que agreguemos por default, me va a mostrar, yo lo voy a poner al lado de, a ver si lo puedo agarrar de nuevo, lo agrego, me va a aparecer con la opción de suma. Y en realidad hay variables, como en el caso de la distancia, sí me interesa que me lo sume, pero en el caso de la duración, bueno, en este caso también me interesa que lo sume. Estoy diciendo pavadas. Pero podría ser, por ejemplo, el caso de, a ver si tengo el dato acá, no sé si está, metro minuto, metro minuto, a ver. Este dato tiene una particularidad, nos va a servir de ejemplo. Bueno, estoy haciendo lío. Bueno, lo agregué, está acá. Este dato tiene una particularidad, que en realidad no puede ser una suma, sino que tiene que ser un promedio de todos los ejercicios que hizo, de los splits. Fíjense que acá está sumando 200, porque en realidad, si yo agregara los drills, a ver, split, ¿dónde estás? Vamos a borrar ahí. ¿Dónde estás? Split time, no quiero. Drill, ¿dónde estás? Que no te veo. Order split, columnas, ¿no lo agregué? No me jodas. Bueno. Dice macana. No sé por qué no está. Está donde arranca el ejercicio y donde... Bueno. Vamos a... Bueno, agreguemos el time, que al fin y al cabo es lo mismo. Si yo agregara acá... no me lo deja agregar. Bueno, si yo agregara acá... A ver... quitamos esto. Ok. Fíjense, este jugador, acá tendría que estar el split, no sé por qué no me lo está mostrando ahí, quizás porque lo borré de la tabla, pero sí está el horario de inicio de un ejercicio y del otro. En realidad esto fue un partido, primer tiempo, segundo tiempo. El dato este es correcto, porque ahora me está diciendo que corrió 104 metros por minuto y acá corrió 96. En ese caso está perfecto, pero en el caso que yo quite
esa opción, si yo uso este dato, es erróneo, porque me está mostrando la sumatoria. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de modificar, y acá tienen cantidad de opciones, por eso les digo que en este caso vamos a elegir eso, y ahora este dato, más allá de que le vamos a sacar, y después le podríamos aplicar el mismo formato que a las otras celdas, no vamos a perder tiempo, yo le saco, y ahora tenemos que en realidad el promedio de todos los ejercicios, en este caso fue un partido, este jugador corrió 118. Bueno, este jugador fue el que corrió 11 kilómetros 300 en el partido, y es lógico que este dato, digamos, este dato es correcto, ¿sí? Pero entonces, dentro de las tablas dinámicas tienen gran capacidad para manejarse y poder. Y lo mismo pueden utilizar, vamos a desarmar lo que hicimos, porque si no me cambió las formulitas de arriba, pero vamos para atrás, nos vamos para atrás, bueno, estamos probados. Bueno, lo que teníamos arriba, más allá que ahora está movido de lugar, era el mismo subtotal, que fíjense que hacía referencia a una determinada área, y en realidad tenía que estar ahí está. Bien, y nos daba los diferentes datos, el promedio de todo el grupo. Si yo lo filtrara, solo me mostraría los datos de participación, en este caso full, o cualquiera de las otras que yo pretendo. Entonces, de una forma simple y rápida, más allá de que ahora yo me metí a cambiar y agregar cosas, yo podría tener acá una solución más que interesante para poder mostrar o poder utilizar mis datos y generar rápidamente diferentes tipos de tablas. Ahora, si nosotros quisiéramos, utilizar más de una tabla dinámica para poder mostrar los datos, yo lo que hice acá fue agregar otra tabla dinámica, hice exactamente lo mismo, fíjense que se abre, utilicé los mismos segmentadores, ¿para qué? Para que esta tabla en todos los casos me muestre el dato que a mí me interesa, ¿sí? Yo quiero ver esta sesión de entrenamiento o esta sesión de entrenamiento, y que me muestre los datos que yo necesito. En este caso, fíjense lo que está pasando. Yo lo dejé como vino originalmente, y originalmente, si ustedes se fijan acá, bueno, yo le cambié el nombre, pero originalmente esta es una suma. Entonces yo tengo que cambiarla, porque lo que yo quiero ver acá es el promedio de todo el grupo. Entonces lo puedo cambiar. En este caso, ¿qué hice? Promedio de duración. Porque me está mostrando el promedio. Está bien, está mal. Porque me está mostrando el promedio de cada drill. Bueno, tendríamos que sacarle los drills porque está todo separado. O tendría que ser una tabla diversa. En este caso sí podríamos agarrar y poder generar el promedio de cada uno de los datos en cada una de las cosas. O de repente si quisieran decir, ok, quiero ver el porcentaje del total, podrían agarrar y modificar, decir, ok, quiero ver todos los datos como el porcentaje del total general. Y esto cambiaría todo a valores porcentuales. Entonces, de nuevo, tienen que ir viendo para cada variable cómo lo podrían ustedes utilizar de la mejor forma. Inclusive para datos, no sé, si quisiéramos hacer un gráfico o mostrar los datos solo de, vamos a poner un ejemplo, solo de las sesiones de entrenamiento. Entonces, vamos a poner las sesiones de entrenamiento acá, vamos a sacar el resto, y nos quedan las sesiones de entrenamiento. Sacamos todo, filtramos eventualmente por algún jugador. Podríamos tener a un jugador. Ahora, en el caso que quisiéramos hacerlo para todos los jugadores, y yo sacara esto, este dato no me sirve. Este dato sí tendría que cambiar y transformarse en el promedio de todos los jugadores. Bueno, acá hay un tema que les va a suceder, y yo lo sufrí también bastante tiempo, que lo tendrían que generar o manejar de otra forma, que es en realidad guardar esta tabla generada, dejar de que sea una tabla, o sea, una tabla que contenga dentro de sí los drills, porque al tener diferentes drills lo que hace al promediar es promediar por cada uno de los drills. Bueno, hay herramientas para hacerlo,
tristemente el tiempo no me da para hacerlo ahora, pero si pudiera voy a tratar de dejar la información a Fernando para que la puedan reenviar y ver si eso lo podemos llevar adelante. ¿Sí? Pero bueno, sería una de las formas para poder modificar y acomodar los datos para poder mostrarlos. En este caso, no para un solo jugador, esta tabla está armada y diseñada bien para poder manejarla para un jugador. En el caso de agregar más, no sería lo ideal, o eventualmente tendría que yo agregar un jugador acá y poder decir, ok, ahora si tengo 2 jugadores, los puedo ver de esa forma y podría agregar los totales para cada una o para el total de estas opciones. Son diferentes opciones. Lo otro interesante que tienen las gráficas o las tablas dinámicas es que nos permiten hacer gráficos. Hay una herramienta acá que se llama gráficos dinámicos, ¿sí? Y estos gráficos dinámicos lo que hace es exactamente lo mismo. O sea, seleccionamos una tabla y dentro de esa tabla vemos qué datos queremos observar. Lo voy a agrandar para que se vea un poquito mejor. Yo elegí el gráfico y podríamos ir cambiando por posiciones. Si yo quisiera solo ver una posición, si yo quisiera cambiar de fecha de entrenamiento, o si yo quisiera cambiar por la variable que sea, tengo la tabla de referencia acá arriba, y yo la podría ir modificando como a ustedes les plazca, y esto evitaría grandes cantidades de horas de trabajo, de estar rehaciendo y rehaciendo. Muy bien. Como para darle un cierre a eso, yo les quería mostrar algunas cosas que quizás, vuelvo a lo mismo, todo lleva tiempo armarlo, ¿no? Y no es, esto es algo que yo armé hace tiempo atrás, cuando estaba trabajando en la selección de Irán, y fue una forma de poder, utilizando los segmentadores, y utilizando, como ven acá, un montón de diferentes tablas dinámicas, la posibilidad de filtrar y acomodar. En este caso, lo único que estamos mostrando son los datos, por ejemplo, las diferencias de velocidad en kilómetros, y es el score Z en relación a la media posicional. Se generaron las medias por posición utilizando diferentes tablas, y se usaron los segmentadores para poder filtrarlas. Vamos a ver si ahí trabaja. Muy bien, Ansarifar, ok, me está filtrando lo de atrás. Miren cuando tiene que funcionar y no funciona. Eso pasa a veces. Ok. Bueno, hasta antes de mostrárselo a ustedes estaba trabajando perfectamente. Eso es un problema. A ver. Bueno. Estoy perdido, ahí. Bueno, no quiere. Bueno, normalmente, antes de algo de haber tocado en el proceso de armarlo. Bueno, la realidad es que filtrando con los segmentadores nosotros podríamos ir cambiando y variando, ahí va trabajando. Podríamos ir cambiando y viendo en forma dinámica toda la información. Todo gracias a que el origen de cómo están armadas o guardadas la información es, digamos, organizada como yo les presenté, nos da la capacidad después de poder utilizar las otras herramientas. Y para terminar, Fer, porque ya nos fuimos bastante lejos, yo lo que les quería mostrar es que hoy por hoy lo que nosotros hacemos en Excel o hacíamos en Excel mucho, está evolucionando. En el caso de las personas que usan Mac, tienen la posibilidad de ir a una herramienta que se llama Tableau. En el caso de las personas que utilizan Windows, tenemos la posibilidad de trabajar con Power BI. Y me voy a ir, en realidad voy a mostrarles 2 ejemplos rápidos que yo hice y que sirven de ejemplo, que es prácticamente lo mismo. Si ustedes se fijan, yo les voy a mostrar acá. En realidad acá tenemos un montón de diferentes tipos de tablas organizadas de la manera en que yo se las propuse. Vamos a ver, por ejemplo, los datos de los atletas, o los datos de, vamos a ver, de GPS. Están organizados, dinamizados de alguna forma particular, que después a mí me da la posibilidad, obviamente armando algún tipo de relaciones entre tablas,
¿sí? Las relaciones entre tablas, me da la posibilidad de llegar a armar esto que, más allá de que sí es un poquito más avanzado y todo, no deja de estar a la mano de los profes, porque chicos, esto lo hice yo y soy profe. Así que no es que soy un ingeniero en sistemas, entonces podemos ir generando diferentes formas de manejar la información que obviamente, a ver, si ustedes van a usar la plataforma de Catapult, la plataforma de otros, van a encontrar que gran parte de estas cosas ustedes ya las tienen. Pero vuelvo a lo mismo, yo mostré esto como ejemplo sobre Catapult o sobre información de GPS, pero lo podríamos volcar o tratar de aplicar a cualquier caso. Y otro caso sería, este es un trabajo que me llevó obviamente un largo tiempo, pero volvemos a lo mismo, utilizando informaciones relacionadas a los partidos, informaciones relacionadas a los minutos de juego, informaciones de los clubes, de las competencias, bueno, que las vamos juntando en diferentes tablas. Si yo les mostrara el Excel donde yo tengo guardado esto, porque está guardado en Excel, en diferentes tablas, las podemos traer o importar y después trabajarlas y poder empezar a generar combinaciones. Acá arriba tenemos los mismos slides que habíamos hablado hoy. Esperen que les voy a cerrar esa ventanita para que se pueda ver bien. Ok. Opciones de elegir o ir cambiando los jugadores y poder ir filtrando diferente información. En este caso, está relacionada a partidos, a minutos de juego, no tiene nada que ver, pero no deja de ser, no deja de ser lo mismo que les planteé antes, o sea, la posibilidad de juntar la información y poder mostrarla de diferentes formas, ya sea con tablas, generar sus propios cálculos. Muchachos, esto no es un poquitito más que el Excel, ¿sí? No hay duda. Y funciona mejor cuando queremos agregar cantidades y cantidades de gráficas y no se cuelga como me pasó recién cuando les quise mostrar. Pero la base de todo esto es lo primero que les dije al principio. Es generar una tabla dinamizada. ¿Sí? Una tabla dinamizada. Si ustedes hacen esto, ahí en más van a poder encontrar o van a poder despegar en el manejo de la información. Bueno, les pido mil disculpas me fui salteando para no perder tiempo de ir y venir a la presentación, pero es básicamente lo mismo. Yo esta te la dejo, Fer, si la quieren poner ahí arriba, o se la quieren mandar a la gente, no sé cómo lo manejan. Si tienen alguna pregunta, yo no vi ahí, no me fijé durante el chat, no tengo problema, me la hacen. Primero, bueno, gracias. Nuevamente. Hay una pregunta ahí de Ramiro Lugercio, ¿sí? que bueno, primero te pone Rami, te pone excelente Diego, tremendo laburo. ¿Pudiste utilizar y qué opinión tenés sobre los dashboards del Google Sheet? Y bueno, te mando un abrazo grande. Bueno, mirá, yo de Fer, al igual que vos, o sea, digamos, lo ideal sería tener una plataforma relacionada ya con los productos que uno utiliza. Eso sería siempre lo ideal. Ahora, hasta que eso sucede, hay herramientas de Google Sheet, desde los cuestionarios hasta opciones un poquito más complejas que son súper valederas, e inclusive todo esto que yo les mostré acá en Excel, obviamente quizás con alguna fórmula diferente, las páginas de los sheets de Google las podrían tranquilamente trabajar, y tienen algunas cosas positivas por el hecho de compartir más fácil. Pero bueno, nada, sí, a mí me gustan, es una cuestión de costumbre, yo las estoy usando ahora para guardar alguna información, y esa información después la junto con mis datos que trabajo con Excel, pero son totalmente compatibles. Bien, ahí Rodrigo Figueroa te mando un saludo, excelente. Gran abrazo. Muy buena la presentación. No, Diego, de nuevo, agradecerte.
ahí, por ahí, si alguno tiene alguna pregunta, seguramente le hiciste un abanico de cosas y creo que van a tener... Sí, es demasiado amplio y grande, pero creo que, a ver, a mí me pasó que cuando descubrí algunas cosas me di la cabeza contra la pared por haber perdido tanto tiempo. Yo siempre me acuerdo, en el año 94 tuve la posibilidad estaba terminando el profesorado, de viajar a Europa e ir a hacer un curso a Alemania, y en aquel momento ir a España y comprarme todos los libros de la gente con la que había estado y más, porque acá en Argentina no teníamos. Eso te hace abrir la cabeza y me hizo cambiar y ver un montón de cosas de otra forma. Después empezamos a trabajar en lo cotidiano porque por cuestiones de necesidad empezamos a usar las planillas de una determinada forma. Y cuando yo recién en el 2014 descubrí herramientas que estaban ahí, y lo voy a decir mal, digo, la puta madre, estaban ahí hace rato. O no eran claras las explicaciones en el 2009, en el 2010, no eran claras, no estaban tan evolucionadas como ahora, es verdad, ahora son mucho más fáciles de implementar y de utilizar. Entonces, bueno, hoy por hoy hay tanto que quizás los profes nos podemos sentir abrumados, porque la realidad es que una vez que arrancás y vos estás en tema, vos viste que no termina más, cada vez salen más cosas. Pero bueno, hay un punto para mí hoy que es base y clave, que es cómo podemos guardar la información, empezando por las plataformas formales de los productos que tengamos y cómo la manejamos en digamos, los datos que exportamos o que juntamos de otro lado, o cómo de alguna forma los relacionamos. Entonces, hay más para seguir, yo no hablé de relaciones de tablas, no hablé de un montón de cosas, pero bueno, creo que intenté abrir un poquitito la puerta, y si ustedes buscan van a encontrar todo esto en internet, cursos por doquier, algunos pagos, algunos gratis, pero bueno, les recomiendo, yo en un momento compré uno que se llama A2 Capacitaciones, que es un chico mexicano, que la verdad que está re piola, no está orientado al deporte, porque la mayoría de los cursos están orientados aparte a temas económicos, a contables o más así, pero es totalmente aplicable, así que no, es piola, y si no, dentro de la web hay cantidad gratis, así que nada, es cuestión de buscar el temario, nada más. No, está buenísimo porque abrís ahí un poquitito y marcás también que hay otras cosas, nada, y la verdad, mil gracias. Bueno, dale, Fer, dale. Espero que les haya gustado. Vi que éramos 77 y terminamos la mitad, pero bueno, se iba un poquito, pero era necesario, creo yo. Se hizo largo. No, está buenísimo, no, no, la verdad que está buenísimo. Bueno. Me escribieron un par que es un horario raro, ¿viste, Diego? Porque mucha gente, de hecho hay una pregunta por acá que pregunta si va a quedar diferido o lo que sea, y por privado me preguntaron, así que muchos de estos profes después rajan para algún club, hockey, lo que sea, y es un horario para nosotros Sí. complicado. Yo ahí no dejé mi teléfono. Si querés lo pongo, no sé cómo escribir acá, o anotalo vos, dejáselos ahí. Yo la verdad que mucho Instagram no uso, y Twitter tampoco, pero tengo teléfono, tengo dirección de mail. Si El mail, alguno tiene alguna duda o cree que lo pueda ayudar con algo, le paso el mail ahí, que te escriba. poné ahí el mail, poneles el teléfono, te lo dejo también. Dale, excelente, ¿Sí? excelente. Buenísimo. A ver espera, ¿cómo hago? Porque no sé si yo puedo escribir en el chat. No tengo anulado el chat. No sé por qué. Bueno, se los Pero cualquier cosa dejo. que me lo pidan a mí, o a Ale, o a Mariano, o lo que sea, a Carlos. Bueno, dale. Dale. Tengo tu mail, ¿eh? Bueno, Bueno, dale. Fer, gracias. muchísimas gracias y Saludos. abrazo a todos. Gracias por aguantar casi 2 horitas. No, ahí te están llegando mensajitos excelentes. Nada. Sí, acá veo. Pero lo que pasa es que son algunos conocidos, che. Es fácil esa parte. Y bueno, te quieren. Así que No, bueno. bueno, Nico trabajaba en el Fisiosport. Bueno, a Rodrigo lo conozco hace mucho.
un fenómeno, Rodrigo. Así Mirá que, vos. Pasan los años y no deja de estar ahí presente para seguir aprendiendo, un espectáculo. siempre, siempre un fenómeno, Rodri. La verdad que ni hablar. Bueno, les mando un abrazo Sí, grande a saludos todos a todos y gracias de y nuevo. estamos hablando. Dale, Igual. cuídense, hasta luego. Chao. Chao.